¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 7 de julio de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Hoy es el aniversario, el 42 aniversario del asesinato de Celso Walter Mendoza y dos compañeros más. Especial recuerdo para Walter. Hoy hay un acto de la policía allá en la Barranca. Quiero saludar a María de Jesús Ruiz Briceño, una fiel oyente de Sin Fronteras y de la primerísima. Ella le pidió a Luis Enrique Guerrero que le comprara la USB y le copiara la música testimonial que aquí está a la venta en la primerísima. Ahí la vemos a ella. Tiene 86 años. Fíjate, ella anda entera, caminando normal como de 15 años. Luis Enrique llegó con bastón y tiene como 40 años. ¿Ah? Muchas gracias, María Jesús, por su audiencia. Ella vive ahí en la primavera. En la primavera es ahí, ¿verdad? En el límite con Villa Vallarta, porque Villa Vallarta es hacia el norte y Primavera es hacia el sur, ahí en la calle esa, ahí por el portón de la Toña. Muchas gracias, pues, y felicidades, María Jesús. Un aviso para los compañeros y las compañeras en Matagalpa. La compañera Yanin Tijerino Haslan va a ir a Matagalpa la próxima semana entre el 13 y el 16 de julio y va a llevar discos compactos, CD, con la música testimonial, bajo encargo. Los encargos los están recibiendo ahí la compañera Elin Montes. Ese fue el nombre que le entendía Yanin. Y ella los va a entregar el día que llegue, cuando lo confirme, ahí en la alcaldía municipal de la ciudad de Matagalpa. Así que si en Matagalpa alguien quiere CD de música testimonial, pues entonces se lo encarga la compañera Elin Montes y Yanin se los va a llevar. El 6 de julio, o sea, ayer, cumplió aniversario el compañero Marcos Arévalo, Marcón, jefe de las TPU, a quien conocimos hace muchísimos años y trabajamos juntos un ratito. Se lo llevó, bueno, tenía muchas enfermedades de base y lo terminó rematando el COVID. Fue alcalde de Mazatepe en un par de ocasiones. Extraordinario guerrero, combatiente, aguerrido. Saludamos a su familia, a sus hijos especialmente, que llegaron a su tumba ayer, el domingo, rindiendo homenaje a su padre. Y no podemos pasar el video completo porque lleva derechos de autor la música, entonces no hay manera, solo las imágenes que estamos transmitiendo. Saludos a los hijos pues de Marcos Arévalo. Fíjate que el domingo falleció una muchacha guapísima, por cierto, de Yanira, Guadalupe Sáenz López, profesora, maestra de la Universidad Nacional de Ingeniería. Luchó denodadamente durante muchos años contra el cáncer y finalmente la venció el domingo. Una chavala, nació en el 1982, imagínate. Maldito cáncer, ¿verdad? O sindicalista, luchadora por los derechos de los docentes ahí en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI.
trabajaba en el departamento de sociología, según nos cuenta Yader Molina. Dice Yader, la universidad pierde uno de sus más preciados valores. La compañera Deyanira Guadalupe Sáenz López. Saludamos a su familia, a sus compañeros allí en la uni. Esta madrugada amanecimos con una terrible noticia. Asesinaron al presidente de Haití en su casa. Un comando probablemente de gusanos cubanos por las características, el hablado. Hay páginas ya gusanas que están de mercenarios que están reivindicando la acción como que si hubiera sido algo bravío. Ahí vas a ver, ahí va a chorrear sangre lo que salga. Por eso vas a ver mucho más tarde los detalles de este crimen, magnicidio. A su esposa la dejaron gravísima, está en cuidados intensivos, muy probablemente va a fallecer. El presidente de Haití se llamaba Jovenel Moise. Jovenel. Y dijo el primer ministro que lo acaba de nombrar. Lo acaba de nombrar. Y dijo el primer ministro que algunos de los mercenarios que lo asesinaron hablaban español. La primera dama Martín Mouse pues está sumamente grave. Califican el crimen como un acto odioso, inhumano y bárbaro, pidiéndole a la gente que guarde la calma. La verdad es que Haití viene en una convulsión desde hace décadas, bueno, podríamos decir siglos incluso, desde la barbarie cometida por Francia y luego por Estados Unidos, que destrozaron desde su origen a la nación haitiana. Fue la primera nación que se rebeló contra el imperialismo, contra el colonialismo, y Francia la hizo pagar por su rebeldía, la hizo pagar literalmente, pagar dinero durante décadas, en el siglo XIX, en castigo por haberse independizado. Fue la primera nación que se independizó y nunca se logró recuperar Haití de aquella barbarie, después saqueada por Estados Unidos. Haití, el territorio haitiano es inviable, de aquí a 50 años va a ser inhabitable, ya no tiene bosques, porque ahí se hacían las bolas de béisbol, entonces se arrasó con todos los bosques de caucho para hacer las bolas de béisbol, entre otras atrocidades, ¿verdad? Una miseria absoluta, y al mismo tiempo hay una minoría opulenta ahí. Entonces es terrible, lo de Haití es una cosa que chorrea sangre, y la gran prensa corporativa vinculada a los yanquis y a los europeos, silencio sobre Haití. Solo hablan cuando hay muertos, solo hablan para reflejar la miseria, pero no hablan para denunciar los causantes de la miseria y de la violencia. Eso nunca lo dicen. Para todo el país más pobre de América siempre te dicen, pero no dicen por qué, no dicen cuál es la causa de la pobreza de ese pobre pueblo haitiano, luchador pero oprimido, subyugado durante siglos. Es muy triste, es muy triste. Este Mouse asumió la presidencia el 7 de febrero. Se suponía que debía abandonar la presidencia este año. Él se aferró al poder, dijo que no, que le correspondía el próximo año. La oposición protagonizó muchas manifestaciones. Hay una disputa ahí sobre el término que debía haber concluido. Pero bueno, había supuestamente fraude en las elecciones de 2016, después que sí, después que no, las anularon, volvieron a hacer, bueno, un desastre. ¿Verdad? Pero allí los yanquis son los principales responsables ahora y los franceses en la historia. Eso no hay que olvidar eso. Pues la causa de la pobreza, de la miseria, de la violencia que vive el pueblo haitiano, la migración masiva de haitianos, sobre todo hacia Estados Unidos. Por aquí, por Nicaragua, pasan un montón. Ya ves, ayer un borracho desgraciado mató a 3. Los atropelló, se estaban montando al pool, los pobrecitos, mano, y los mataban. Qué desgracia, mano. Los haitianos, eso es mucho más que cualquier otro pueblo saliendo, huyendo, mano. Hacen unos esfuerzos por ahorrar y pagarle a los coyotes y aquí terminaron muriendo en un accidente. Qué barbaridad, oh. El caso es que ahora, ¿qué va a pasar, hermano? A saber, hermano.
Es muy triste. Es muy triste lo de Haití. Las pandillas dominan, bandas mafiosas dominan las ciudades como Puerto Príncipe. A punta de crimen, de chantaje, la droga circula. El COVID ha hecho barbaridades, ahí no hay prácticamente salud pública. Pero la responsabilidad es de Francia en primer lugar y de Estados Unidos en segundo lugar. Están obligados a subvencionar ese país eternamente hasta sacarlo de la miseria. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Jean-Bertrand Aristide, que fue presidente, fue presidente de Haití, lo puso un golpe de estado, ahí está en Cuba ahora porque está con COVID y ya está muy mayor. Y otro asesinato ocurrió esta mañana. Tengo que referirme a ambas cosas porque acaban de ocurrir. Pero este otro asesinato lo quiero vincular con otras cosas. Vamos a hablar un poquito, bueno, de otros temas, espérenme, sí. Ocurrió hoy. Bueno, no ha muerto, pero muy probablemente va a morir, pues. Se trata de un periodista sumamente popular en Holanda, Países Bajos, se llama ahora, llamado Peter R. de Vries. Le metieron un balazo en la cabeza al salir de un estudio de televisión en el propio centro de Ámsterdam, la mayor ciudad de Países Bajos. Iba saliendo de un estudio de televisión, había estado en un programa y alguien le pegó un balazo en la cabeza. Difícilmente logre salvarse. Está en estado crítico, en cuidados intensivos, y hay 3 sospechosos detenidos, incluyendo al que probablemente disparó, ¿verdad? Y dice el primer... ¿Por qué lo refiero? Porque Holanda nos da muchas clases de democracia a los nicaragüenses, muchas clases. El gobierno es sumamente reaccionario. O sea, es que los holandeses son los más altos del mundo, ¿verdad? El promedio de altura de los holandeses es el más alto del mundo. Dicen que porque consumen mucha leche. La leche es indispensable para un holandés. 3 veces al día. Deben tener muchos cálculos también, pero bueno. El caso es que ellos nos dan muchas lecciones de libertad de expresión y no sé cuántas cosas, y no son capaces de proteger a un periodista que es famoso porque investiga y denuncia crímenes ahí en Holanda. Es un héroe nacional, dijo la alcaldesa de Ámsterdam. Un periodista poco común y valiente que buscó incansablemente la justicia. Habló en pasado, pero el hombre todavía no ha muerto. Eso dijo la alcaldesa de Ámsterdam. Tiene 64 años. Es una celebridad ahí en Países Bajos. Conocido en Estados Unidos por la investigación de la misteriosa desaparición de la adolescente Natalie Holloway en una isla caribeña en 2005. También denunció el secuestro de Freddy Heineken, el creador del imperio cervecero de Holanda y uno de los hombres más ricos de Europa. El secuestrador lo amenazó al periodista y fue condenado en 2013. Pero bueno, ya ves, ellos que nos dan lecciones, mira lo que ocurre. Entonces, fíjense, anduvo el camión recolector de basura el lunes en la noche recogiendo sacos por ahí. Y entonces estamos en una nueva situación. Y hay algún personaje, bueno, que vive del pasado, que anda predicando lecciones también, que no tiene ninguna representatividad, no representa a nadie. Lo detestan los yanquis, lo detestan los sicarios de los yanquis. Y aquí a este lado lo detestamos todos. Pero él cree que tiene autoridad y habla en nombre de quién. Dice incoherencia, sobre todo incoherencia. O sea, yo creo que tiene un problema de Parkinson o de Alzheimer, porque no se le entiende lo que quiere decir. Y habla así como muy docto él, diciendo es que el presidente debe hacer tal cosa, el gobierno debe hacer tal otra. Y, ¿a santo de qué?
No voy a mencionar su nombre porque da rabia hasta mencionar su nombre, un traidor en toda la regla. Buscar la definición de traidor y él se ajusta estrictamente a esa definición, incluso la supera. ¿Verdad? ¿Por qué me estoy refiriendo a este tema? Hombre, nosotros tenemos una hoja de ruta y ahí la vamos cumpliendo. Eso tiene determinada fase. La fase más apretada es la de ahora en términos internacionales, pero eso se va a revertir en breve. Ya verán, en breve eso se va a revertir. Pero mientras tanto vamos en esa hoja de ruta y ahí no hay que cejar. Todos ahí como piña unidos alrededor de Daniel del Frente Sandinista, vámonos. Aquí vamos a buscar de una vez por todas que nos respeten y que no vuelvan a meterse los yanquis en los asuntos internos de Nicaragua. De una vez por todas. Vamos a buscar eso y lo vamos a conseguir. Cuesta, claro que cuesta. Cuando te regalan las cosas, ¿quién te las ha regalado? ¿Quién te regaló la libertad el 19 de julio? ¿Quién te regaló la victoria electoral del 2006? ¿Quién te regaló la defensa de los intereses populares en los años 90? Nadie, ¿verdad? La luchaste. ¿Quién te ayudó a vencer la guerra imperialista en los años 80? Es la lucha, la organización, la lucha, la firmeza, el no cejar, el testarudo, ahí vamos, hasta alcanzar el objetivo. Y lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Las cosas van muy bien. Hay un voluminoso expediente que se está documentando de manera concienzuda para que sea inapelable, lapidario, cuando ya pueda hacerse público todo, de todos los vericuetos de cómo se armó la conspiración en Nicaragua, quién financió a quién, para qué, quién, a quién y para qué, con fecha, con monto, con cómo hicieron la vía, cuál fue el origen, cómo fue transitando por distintas vías hasta llegar al destino final, y qué es lo que estaban haciendo en este momento. Ellos estaban preparando una nueva fase del golpe. Yo creo que a veces no nos cae el 100 de entender eso. Toda esta gente, estos 26 detenidos, eran parte de una conspiración para una nueva fase del golpe, una nueva fase militar, que Arturo Cruz la dijo claramente en aquella entrevista a Radio Corporación cuando él anuncia que 2022 va a ser un año horrible para el pueblo de Nicaragua. Él lo anuncia. Porque ellos iban en esa dirección, estaban preparando sus condiciones, estaban recibiendo un montón de dinero para hacer eso. ¿Verdad? Y entonces, en virtud de reaccionar cuando lo pongan en ejecución, es mejor prevenirlo. Sabemos lo que están haciendo, tenemos las pruebas, vámonos. Y a eso, la cereza del pastel, todos van donde los yanquis. Yanqui, métete en Nicaragua, yanqui. Trae tropas a Nicaragua, yanqui. Y ahí, no, hombre. O sea, al traidor no se le puede tratar con guantes blancos. No hay forma. Y al traidor a la patria, con mayor razón, el patricida que definía Sandino. No es posible tratarlo con guantes blancos, con guantes de seda. No, hermano. No es así. Hay que aplicarle la ley con todo el rigor. Y además, desnudarlo ante la opinión pública, exhibirlo como lo que es esa naturaleza traidora ante la gente, que la gente sepa, ese fulano le anduvo pidiendo a los yanquis de que nos vengan a matar de hambre o a matar físicamente, lo que sea. Ese individuo, esa individua, esos son. No podemos andar con medias tintas, hermano. Aquí es rafla. Te voy a decir un dato, ¿ves?
Mira cómo son de mentirosos. Ellos construyen una narrativa falsa, ¿no? Porque les encanta esos términos. Ellos inventan sus chochadas, ¿verdad? Entonces, la narrativa de... No, bueno, vale, pues, hablemos de narrativa. Pues. Ellos han inventado una historia. Y esa es la que han exportado. Una historia, más, una fábula. O sea, Andersen se le quedó pequeño. O Julio Verne peor. Es que se podrían inspirar en toda la fábula que han inventado. ¿No? La última parte de la fábula, yo no te la voy a contar, usted la conoce mejor que yo, toda la fábula de lo que ocurrió en el 2018 y en los meses posteriores. No, la fábula de ahora, de una dictadura que no permite elecciones libres, que no nos deja participar, pongan cuidado, y metió preso a los candidatos de la oposición. ¿Vos te acordás que una de las cosas que ellos decían es que esto no era, que su esfuerzo no era político? ¿Se acuerdan? Que ellos no eran políticos, lo decían una y otra vez. No somos de ningún partido, somos el pueblo organizado. O sea, ellos mismos se erigieron como representantes, nadie los eligió nunca. Ellos decían, nosotros somos representantes, solo porque tenían los reales de los gringos atrás y eran de un ONG. Pero subrayaban, no somos políticos. Una y otra vez lo dijeron, ¿se acuerdan de eso? Bueno. Entonces, ninguno de los presos, ninguno, a ver, sí, tal vez Mairena, pero ninguno de los presos es afiliado a ningún partido. Lo fue Maradiaga del PLC, después él dijo que ya no era del PLC. Mairena era del PLC, pero después dijo que ya no era del PLC. ¿Se acuerdan? Y los demás, ninguno. ¿Cómo podés ser candidato a una elección si no tenés partido? Ninguno. Y por él todavía está por escoger su candidato. Dice que van a seguir las elecciones, dice, pero no han escogido candidato porque ellos habían hecho su propio calendario y no ha llegado ese momento. Entonces, ahora son candidatos. Mira que clase mentira. Te voy a dar otra mentira. Es que no nos dejaron oportunidad de organizar partidos. Clase mentira, hermano. Se les dijo desde un principio. ¿Se acuerdan que Daniel se lo dijo? Pero no solo Daniel, todo el mundo se lo dijo. En el 2018. Vamos a las elecciones. Ganen en las elecciones. Prepárense para las elecciones. ¿Se acuerdan? Incluso, habida cuenta de la pandemia, recuerdo que el año pasado, como para noviembre, por ahí, el Consejo Supremo Electoral prorrogó por 6 meses, antes, prorrogó por 6 meses la inscripción, la posibilidad de inscribir nuevos partidos. Ninguno de ellos lo logró hacer, porque construir un partido no es soplar y hacer una botella, requiere organización, elegir juntas directivas en por lo menos el 80% de los municipios del país. Ninguno pudo. Entonces nadie hizo partido. Todo el mundo estaba aferrado a la esperanza de los cepoles, del PLC, el invento ese de partido evangélico que tenían, que los propios evangélicos dijeron eso es una vergüenza, no, yo no quiero que ese partido se lo echó. Los propios evangélicos dijeron ya no. Entonces, hacen una narrativa falsa de lo que ha ocurrido y se ponen les encanta ponerse como víctimas. ¿Quién te manda a andar pidiéndole a los yanquis que intervengan en Nicaragua? ¿Vos sabés que eso es delito? Paga tu delito. ¿Quién nos obligó a hacer eso? ¿Quién nos obligó a recibir dinero de los yanquis? ¿Quién nos obligó? Ellos tomaron su decisión. Paguen las consecuencias. No se pongan como víctimas, porque no lo son. Ustedes son los victimarios. Los victimarios de la tranquilidad de la gente, los victimarios del progreso de la gente. Ustedes son los victimarios. Ah, no, las pobres víctimas. Están como los sicarios. Mira, todo es que le señalé, esa es una injuria, te vas a los tribunales, le ganás en los tribunales de juicio, es persecución a la libertad de expresión. O sea, mentir y calumniar es libertad de expresión. Estás loco. Como decía Rosario la semana pasada, hombre, basta ya de estarle permitiendo tantas mentiras a estas chachalacas, decía Rosario.
Y es verdad. Hay que aplicar la ley. O sea, las chachalacas no pueden seguir inventando lo que se les ocurre. Y hasta ahí, darlo por sentado. No, hombre. ¿Por qué? Si les podés demostrar que es mentira. Las chachalacas que vayan a su palo de Guanacaste, hermano. Pues no tienen por qué estar regando mentiras. Inventando hechos. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que aquí vamos en una hoja de ruta. Va con sus plazos, hermano. Va bien. Falta lo más grueso. Pero hay que tener paciencia. Y en ese sendero, mientras tanto, nosotros aquí, fortaleciendo la economía, fortaleciendo las condiciones de trabajo para la gente, avanzando en la educación, avanzando en la salud, protegiéndonos para evitar que la pandemia continúe avanzando en el país, trabajando, hermano. La mayor victoria, siempre lo he dicho, pero lo quiero insistir, para mí la mayor victoria que ha obtenido el pueblo de Nicaragua en estos meses, más allá de haber vencido la intentona militar, para mí la mayor victoria es haber recuperado la economía del país sobre la base del propio esfuerzo y sin contar con esos que se las pican de los artífices de los logros económicos, los grandes empresarios, sin que ellos participaran, no quisieron. Fue la propia gente y demostramos que es la gente, los pequeños y medianos propietarios, que son la base sustancial, sustantiva y fundamental de la economía nacional. Está probado con todo lo que ha pasado. Para mí esa es la principal victoria. Y el gobierno lo que ha hecho es ir apoyando, mano, financiando, capacitando, entregando, capitalizando además. Pero esa es la gran victoria, mano. Si el pueblo de Nicaragua se hubiera echado, dijo, y qué barbaridad, mira lo que nos pasó y ahora qué voy a hacer, y ya está, y se quede en su casa, hermano, estaríamos en la lipidia ahorita, listos y servidos. Pero no, la gente decidió, no, a trabajar. Y el gobierno a acompañar. Entonces, sobre esa base, eso tenemos que seguirlo fortaleciendo, creo yo, pues. Fortalecer y fortalecer, que es nuestra principal victoria. Eso tiene que estar sumamente consolidado para poder seguir avanzando y avanzando en el terreno político, en el terreno ideológico, en todos los demás terrenos. Otro factor, por supuesto, que ha sido indispensable en todo esto, en esta hoja de ruta que hemos ido cumpliendo, ha sido el respaldo a la Constitución y a las leyes del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional. La labor de la policía ha sido, sin duda alguna, notable, manteniendo bajo control a todo el terrorismo y no permitiéndole una sola, ni una. Toditos estamos en una casa de seguridad escondidos, son babosos, hermano. De verdad que son babosos, sí. Todos sabíamos dónde estaban. Se escondían, hasta le ponían máscara. Va para tal lado, va con la fulana. A mí me sobraba gente que me dijera, fíjate que el fulano allá anda, que ahorita va a llegar a tal lado. ¿Y ahí? Porque es que la policía los tiene así chequeaditos, hermano. Ni una les ha permitido. Esos son dos factores muy importantes en todo esto que hemos logrado. Entonces tenemos esa hoja de ruta y vamos. Ahí vamos. Y vamos a ganarla, hermano. Tener plena confianza, vamos a ganar. ¿En qué va a desembocar? Ya verás. Lo primero es ganarle el respeto a nuestras decisiones, a nuestra autodeterminación, a la soberanía del país. Y eso tiene expresiones políticas múltiples. Pero no se consigue el respeto pidiendo permiso, hermano. Se consigue el respeto exigiéndolo. Pipito, respetame, ¿oíste? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hombre. Vamos a exigir respeto con la autoridad que nos da nuestro propio esfuerzo, nuestra historia. ¿No? Respeto. Ya déjense de andarnos manoseando ustedes, los españolitos, ustedes, los europeos. No, señor, respeto. No me interesa que vos tengas real o no tengas real, respetame. Vos yanqui, vos mexicano, vos argentino, vos lo que sea, respetame a los tiquitos, por favor.
Una corrupción que hay en ese Costa Rica, hermano. En manos de las bandas de mafia, de narcotraficantes y las bandas que saquean el erario público. Ahí va. Ese es un desastre, ese Costa Rica. Respeto, eso lo exigimos. No nos ponemos de rodillas a respetarme, no. ¿Quién te ha dicho? Y falta el dantito todavía, falta un puchito. Pero ya vamos. Son las 7:05. Ahora vamos a regresar con otras cosas. Y antes con Gustavo Robreño desde Cuba. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La conmemoración del centenario de la fundación del Partido Comunista de China y la prórroga del vigente Tratado de Amistad y Cooperación entre el gigante asiático y la Federación de Rusia han coincidido en estos días y ambos acontecimientos trajeron necesariamente al primer plano de la actualidad el activo papel que ambas potencias juegan en estos momentos, tratando de sostener en el escenario internacional una atmósfera de coexistencia que beneficie a la paz, consolide el multilateralismo y garantice el equilibrio del mundo. Justo es decir que ellos fueron propósitos también desde los momentos fundacionales de la República Popular China y de la extinta Unión Soviética, que en distintas condiciones históricas bregaron con esfuerzo y desde posiciones entonces desiguales y desventajosas por alcanzar los más nobles objetivos de progreso para sus pueblos y la paz mundial. Décadas después, el mundo ha cambiado notablemente, y como parte de esos cambios lo han hecho la China y la Rusia actuales, emergiendo hoy como factores decisivos e imposibles de excluir en las grandes decisiones del planeta, ser ignorados o relegados a un plano secundario, en particular por el imperialismo norteamericano y sus socios cercanos, las ex metrópolis del mundo colonial, públicamente confesos de no poder tolerar el papel independiente y soberano tanto de China como de Rusia y la positiva influencia internacional que esos dos países ejercen en Asia, África y América Latina mediante una sabia y multifacética política de cooperación y respeto mutuo, sin amenazar ni oprimir ni explotar a ningún otro Estado, sea grande o pequeño, pobre o rico, pero igualmente considerado en su dignidad e igualdad jurídica, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas. Fue el apóstol de la independencia de Cuba e ilustre pensador latinoamericano José Martí, quien por vez primera utilizó conceptos sólidos y esclarecedores que hoy siguen vigentes en la política y la diplomacia. Uno de ellos es trascendental y reiteradamente violado por los imperialistas y por el capitalismo neoliberal, el del equilibrio del mundo. Solamente sobre ese concepto del equilibrio, que equivale a la justicia y la solidaridad, podrá edificarse el mundo justo que pueda conducir a la prosperidad y la vida más feliz para todos. En ese camino y en esa lucha están China y Rusia, y por eso cuentan cada vez más con la comprensión y el apoyo, en mayor o menor medida, del resto de la comunidad internacional, que mira con temor y recelo a las llamadas potencias occidentales, pletóricas de ambición y hegemonía, mediante políticas engañosas y falaces que han utilizado más de una vez. China y Rusia son hoy vitales y decisivas para el equilibrio del mundo. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Murió la primera dama de Haití. Murió como a las 6 de la mañana, hora de Nicaragua, tal como lo habíamos dicho, porque era muy difícil. Claude Joseph, perdón, no, pues era el primer ministro. La primera dama se llamaba Martín Moisés, o Moise, quién sabe cómo se pronuncia. Quién sabe qué va a pasar en Haití de plano. Fíjate que estaba
ayer estaba viendo videos de lo que pasó aquí en 2018 y me topé con los videos de Bismar Martínez, porque Bismar acaba de cumplir aniversario de su secuestro y asesinato. Qué barbaridad lo que sufrió ese hombre, ¿verdad? Pobrecito. El terror que debió haber sentido Bismar. Golpeado, masacrado, humillado, vejado. Solo. Los cobardes ahí haciéndose los grandes, ¿no? Y entonces me recordé que el lunes fue el aniversario de don Roberto Castillo. Roberto Castillo Cruz lo mataron. Y lo que sí más recuerdo, yo aquí lo tengo eso, nunca lo he olvidado. Porque hay dos videos. Uno que él graba, que lo vamos a presentar ahorita, que él graba en su casa, cuando está velando a su hijo. Lo graba en su cuarto. Y después hay otro, lo entrevistan en Multinoticias, Canal 4, y donde él hace el exhorto, ¿verdad?, a la justicia que pare los crímenes, etcétera, y señala claramente, da nombres, recuerdo incluso de quienes mataron a su hijo. Y después lo fueron a matar a él por eso. A los 10 días lo mataron. A su hijo, Christopher Castillo Rosales, de 23 años, el muchacho estudiante. Lo matan el 24 de junio y a él lo matan el 5 de julio. Quiero que recordemos a don Roberto Castillo. Es breve, él se le quiebra la voz por el dolor del asesinato de su hijo. Para que no olvidemos, escuchen a don Roberto Castillo Cruz. Soy Roberto Castillo Cruz, jinotepino, caraceño. Mi hijo, me mataron a mi hijo las bandas delincuenciales de la derecha. Hoy en la madrugada, yo lo único que pido es justicia para que reine la paz y que todos los hijos de las personas no pierdan la vida. Pido justicia, que los derechos humanos tomen en cuenta y todas las autoridades para que no sigan haciendo esto. Mi hijo fue brutalmente muerto de un balazo. Ahorita aquí tengo el cadáver para que aquí no siga habiendo derramamientos de sangre. Yo pido justicia y que Dios guíe mi país de Nicaragua. Roberto Castillo Cruz. Eso fue el propio 24 de junio, en la madrugada, poco después de la madrugada. 10 días después lo asesinaron. Increíble fue eso. 12 días después. Una cosa terrible. Padre e hijo asesinados por estos malditos. Por eso de los tranques de las monjas y los otros tranques ahí, los que pusieron las pipas de combustible diciendo que las iban a hacer estallar, y la gente horrorizada ahí en Jinotepe. Esa fue una noche de horror en Jinotepe. De horror. Y recuerdo que también la familia fue a la catedral, ¿te acordás? Después de cuando ya habían sido desalojados todos los tranqueros, la familia fue y puso sus cruces ahí en la catedral. No las quisieron recibir a los familiares. Los echaron, dijeron que eran turbas, que no sé qué. Los curas son insensibles ante el dolor de la gente si la gente respalda a su gobierno. Son absolutamente insensibles. Todos estos curas tranqueros. Quiero recordar también a los caídos de Jinotepe. El día final, el día de la liberación, 4 y 5 de julio. Eric Castellón, de Managua, José Benito Picado, de Managua, José María Cuaresma, de Managua, Justo Rufino Garay, de Managua, Luis Román, de Jinotepe, Martín Castellón, de León, Miguel López González, de Managua, Rolando Orozco, el Manchado, de Matagalpa. La caída de Rolando Orozco fue muy, muy sentida por los combatientes porque era muy, muy querido entre los que habían llegado de Managua de refuerzo después del repliegue a Jinotepe. Vilcar Muñoz, de Granada,
y hay 5 compañeros que caen en el asalto final al cuartel de Jinotepe, 4 y 5 de julio, 5 compañeros que nunca se supo sus nombres, solamente los seudónimos: Antonio, el segoviano, Felipe, Luisón y Mateo. Honor y gloria para todos ellos. Y desde La Paz Centro nos mandan sus muertos de esta semana. Ya vamos a hablar ahora de otras cosas, pero quiero recordar a estos compañeros y saludar al Frente Sandinista de La Paz Centro. Nos mandaron esto desde la Comisión de Comunicación Municipal del Frente. Oigan este crimen. 5 de julio, Agapito Osorio. Un guardia lo llega a sacar de su casa ahí en La Paz Centro. Y a una cuadra de la casa, delante de su familia, que va detrás del guardia, que porque se llevan al chaval, lo matan. Y le prohíben a la familia velarlo. Le dicen que se lo lleve ya a enterrar. No hubo ningún motivo. Lo llegaron a sacar de su casa y lo mató el guardia. Hay un barrio que lleva su nombre ahí en La Paz Centro. Está sepultado en el cementerio de La Paz Centro. Este es otro, mira. Martes 7 de julio. Estos 3 compañeros, Antonio Ulloa, Felipe López y Enrique Martínez, caen en las lomas de Pancorba, que se convirtió en un valladar para impedir que los refuerzos de la guardia pudieran llegar a León, que estaba encendido, ya estaba León liberado. Hay 3 barrios que llevan cada uno de ellos sus nombres: Antonio Ulloa, Felipe López y Enrique Martínez. Ahí están, sus tumbas están ahí en el cementerio de La Paz Centro. Ese mismo día, esto es impresionante, ¿ves? Vos sabés que La Paz Centro tiene costas en el lago Solotlán, y además hay un río, el río Tamarindo, que va a desembocar allá al Pacífico. Y el Tamarindo es una comunidad de La Paz Centro que queda entre Izapa y la entrada a Puerto Sandino. Muy bonito el Tamarindo, muy bonito. Y para Semana Santa, bueno, ha perdido mucho caudal ese río con tanto despale y por el cambio climático, pero sigue siendo impresionante toda la parte del balneario del Tamarindo. Bueno, entonces estaban pescando ahí, hermano. Y entonces llega la guardia. Y ya los agarra. Los echa presos, dicen ellos. Domingo Gutiérrez Torres y Juan Gutiérrez Torres, hermano. Se los lleva a la guardia. Nunca aparecieron sus cuerpos. Estaban pescando. Esa era la guardia, hermano. Honor y gloria a nuestros héroes, a nuestros mártires. Saludos a los compañeros de La Paz Centro. Y ahora quiero hacer un relato de otro compañero caído ahí en el repliegue, del que también hay que recuperar su ejemplo. Un chavalo. Tenía al momento que cae 19 años. Su nombre, Roger Rodríguez Rivas. Le agradecemos a Guillermo Antonio Martínez que nos mandó su semblanza. El seudónimo de Roger era Ramón y pertenecía a la columna Roberto Vargas Batres, otro gran compañero caído ahí en la recuperación de la distribuidora San Sebastián, a quien tuvimos el honor de conocer. Roger Rodríguez nació en Los Madrigales Norte, aquí en Nindirí, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados de 1960. El noveno de 11 hermanos, de 11 muchachos engendrados por Carmen Rivas de Rodríguez y Pablo Aníbal Rodríguez Urbina. Mira lo que es, ¿verdad? Don Pablo era el mandador de la finca de la viuda de Emiliano Chamorro, ahí en San Francisco Libre. Él era el mandador, y iban en la lancha ahí en esa época, en los años 60, traían mercadería, llevaban, porque tenía hasta puerto, muelle, tenía esa finca allí en San Francisco Libre.
la familia se vino a vivir a Managua, ahí por el barrio Santa Clara, Jardines de Santa Clara. No estoy claro ahí porque me menciona que es Domitila Lugo. No, el Santa Clara es una cosa, el Domitila Lugo es otra. Pero bueno, ahí don Aníbal hizo una casa. Entonces el chaval se empezó a organizar. La hermana de Roger, Nidia, estudiaba en la UNAM Managua. Estudiaba administración de empresas. Entonces la hermana se metía al FER. Y la hermana induce al chaval. Entonces juntos ahí hacían mítines y esas cosas. Lo que se hacía en los barrios, pues. Y el chaval va adquiriendo experiencia. Ya tiene además alguna preparación militar como combatiente popular, ¿verdad? Y además él entró a trabajar a la Standard Steel, al Cerinza, que ahí queda todavía, donde se hacen inodoros y otros artículos para servicio higiénico, para baño, azulejos y esas cosas. Y entonces se organizan, bueno, cada quien en lo suyo, pero unidos también, participaban en algunas luchas. Alguna vez cayeron presos juntos, 3 veces cayó preso Roger, ahí en la 13ª sección de La Guardia, que quedaba ahí en el cementerio oriental, donde estaba el Macho Negro, que tanto crimen cometió ese maldito, hasta que encontró justicia ahí en Masaya. Y dice, Nidia recuerda que una vez estaban en una actividad ahí, llega la guardia, salen corriendo todos los chavalos y ella en la corrida se le dobla el pie, el tobillo, pues entonces se arrastró a un predio de montón, sí se salvó, mano, la guardia no la vio, pues además todo eso era una gran oscurana, pero los chavalos sí los echaron presos. Y la mamá es la que llegaba y hacía la gestión hasta que lo sacaba, pues. Para la insurrección, oigan esto, el Frente Sandinista decide separarlos a los 2 hermanos para no tener a 2 hermanos en una misma escuadra. Entonces, ahí la última vez que se ven es ese día, el día que los separan en 2 escuadras diferentes. Pues. La última vez que Nidia ve a su hermano, poco antes que iniciar la insurrección final ofensiva, pues, en los barrios orientales. Para el repliegue, a Roger le toca venir en una escuadra ahí en el repliegue. Y entonces, al llegar a Veracruz, ahí hubo, poco después de Veracruz, ¿verdad? Ya después que recuperan la ametralladora, que ya lo contamos aquí, ¿verdad? Ahí en Valle Hotel la gente se dispersa, unos agarran por vereda, rumbo a Nindirí, los otros se van por el lado de la carretera y los otros van recto por Piedra Quemada. Roger se va por Piedra Quemada. ¿No? Ahí como a las 9:30 de la mañana, cuando empieza el bombardeo, que las avionetas lo detectan al amanecer, el 28 de junio, como a las 9:30 de la mañana, un rocket hiere en una pierna a Roger. Entonces sus compañeros lo cargan, empieza a llover, dice Guillermo que eso fue un milagro. Empieza a llover, eso ayudó. Empieza a llover y lo logran llevar a Roger como a la 1:30 de la tarde a la casa de René Membreño. Dice que había un frondoso árbol de mango ahí, una casa esquinera en Nindirí. Y después lo trasladan al hospitalito de campaña que se había armado ahí en la escuela Tenderí, uno de los pabellones de la escuela. Pero ahí 2 horas después que llega, él muere. Él murió desangrado. Lo sepultaron ahí mismo en el colegio. Y en sus últimos momentos cuentan que Roger recordó a su madre y le pidió a una compañera cuyo nombre es Marta Rodríguez García que le entregara la billetera a su mamá. Y se la dio. Y después murió. La familia quiso exhumarlo, pero no lo dejó la gente de ahí en Nindirí ni la policía, y ahí quedó sepultado. Hay un reparto en los Madrigales Norte que así se llama, como el compañero Roger Rodríguez Rivas. En el Mercado Oriental hay un callejón que así se llama, y hay un monumento en su nombre en Villa Venezuela. Regreso al cuento de Guillermo. Dice Guillermo Martínez que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde cayó lluvia ese día, y eso que primero que alivió la sed de todos los caminantes, segundo alivió también las heridas, limpió las heridas de tantos heridos, pues, que habían
como resultado del bombardeo de los aviones y de las avionetas. Y él recuerda 4 aviones T-33, los push and pull, una avioneta y el famoso avión que le decían el Dum de Eulalio. Y cuento una cosa, Guillermo, dice que ahí en la entrada, yo te conté esto, en la entrada a Nindirí cae un rocket y en el momento que la compañera Marta Lucía Corea quiere apartar a unos chavalos que estaban ahí para que no lo dañe el rocket, en ese momento el rocket la despedaza a Marta Lucía Corea y se le hizo un homenaje y fue sepultada ahí detrás de la iglesia de Nindirí. Pues entonces ese mismo rocket, dice Guillermo Antonio Martínez, decapitó a una muchacha que no vive en el repliegue, que vivía ahí en Nindirí, la decapitó. Qué cosa más terrible la que había vivido el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Vos? Y ahí vamos, superando el dolor, acopiando fuerza y a la siguiente batalla, Más tardamos en ganar una que en empezar la otra. Bueno, saludos a la familia de Roger Rodríguez Rivas, especialmente a su hermana Nidia y al compañero Guillermo Antonio Martínez. Gracias por haber enviado su semblanza biográfica. Ahora quiero empezar a hablar de esto otro. Se lo decía el otro día que lo teníamos preparado, pero bueno, nunca hay tiempo para nada. A ver, compañero, ¿de dónde viene tanta rebeldía y fuerza del pueblo de Nicaragua? De sus ancestros, hermano. Esto ha sido eterno, así hemos sido siempre los nicas, irredentos, rebeldes por definición. No nos gusta que nos avasallen. Y nos rebelamos, y eso es permanente. Entonces quiero contarles cosas, recordarles más bien algunas cosas de nuestra historia, la historia de la resistencia de los pueblos originarios aquí en Nicaragua. Vos sabés que los miskitos nunca fueron conquistados por los españoles, y no porque los españoles no quisieran, sino porque los miskitos los vencieron siempre, los hicieron salir despavoridos, siempre. No pudieron. Los ingleses entraron por el mar. Los españoles querían entrar por la selva y siempre los rechazaron. Con sus técnicas de guerra de la época, pues. Así como los pueblos originarios, los nagrandanos, todos los pueblos originarios del Pacífico, nunca consideraron dioses a los españoles, los miskitos nunca se dejaron vencer por los españoles. Esa es parte de nuestra historia, hermano. Y poco la asumimos, la conocemos. Entonces, creo que es importante que repasemos algunos de estos episodios. Vamos a ir poco a poco, porque hay mucha caña que moler aquí. Y empecemos por el principio. Pues vienen estos desgraciados, ¿verdad? Invaden Nicaragua. La descubren, dice, en 1492, pero bueno, la invaden en 1521, 1523. Y empieza una cosa violentísima. Recordemos que hay dos factores que recordar. Lo primero es, los individuos que invaden Nicaragua son despojos, delincuentes, borrachos, desertores de los ejércitos españoles. Son la basura que ahí polulaba en Puerto de Palo y en todos esos puertos andaluces. Eso es lo que nos mandan. Los sacan de las cárceles, los pendencieros, todos analfabetos. Son unos cuantos. Sus jefes eran los que eran leídos y los que tenían algún nivel. Pero el resto eran una pandilla de salvajes. No se bañaban, recuerden eso siempre, no se me olvide eso, no se bañaban, eran hediondos, y eso lo cuentan. Ahí en las memorias ellos mismos lo cuentan, porque eran hediondos, porque no tenían costumbre, veían eso raro. Estos indios se bañan todos los días, porque se bañaban 4 o 5 veces al día en los ríos.
Y para ellos era extraño. Imagínate que se cambiaban ropa hasta que se les pegaba la piel. Eso es literal, así era. Menos que usaran. Aquí en Nicaragua habían inventado que una hoja, no me acuerdo cómo se llama la hoja, una planta que le servía de jabón, y después la tus y demás, pues, que le servía de jabón. Bueno, todavía el paste algunos lo usan, pues, pero el paste era el jabón de los pueblos originarios. Bueno, los españoles no. Hediondo, barbudo, sobre un caballo. Esos son los que vinieron. Pónganse, situémonos en ese panorama, pues. Y es importante. El otro factor, primero, que la calidad de personas que vinieron era de lo peorcito. Y la segunda característica es que sus jefes sí tenían experiencia militar, porque Europa venía atravesando una situación, sobre todo, pues, también el Estado español, el Imperio español, donde iban, habían desarrollado la ciencia militar. Era importante esto. Tenían experiencia, más habían desarrollado armas, ya había llegado la pólvora, tenían armas con pólvora, además de las otras tradicionales, y eran desde el punto de vista militar, eran muy avanzados, pues. Ya habían sacado a los árabes de la península ibérica, etcétera, pues. Entonces, estos dos factores son importantes: experiencia militar y salvajes, pues, totalmente, gente salvaje era la que nos trajeron aquí, la que nos invadió. ¿Ah? Entonces, lo que hubo fue un violentísimo proceso de ocupación y de sometimiento de los pueblos originarios, violentísimo. Yo les he contado en algunas otras oportunidades cómo Fray Bartolomé de la Casa decía que aquí había por lo menos 1 millón de habitantes, y cómo quedaron esos reducidos a 10.000, pues 50.000, pero 10.000 dice muchas fuentes. Vamos a contar eso más tarde. Entonces aquí venían a buscar reales, a buscar tierras, a buscar riqueza, eso venían. Y el que se les interpusiera en el camino lo iban a matar, y así, y además, como traían licencia para eso, cometieron las peores atrocidades habidas y por haber en el planeta Tierra, las cometieron los españoles aquí al venir. Aquí en toda América, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de nosotros. ¿Cuánto duró la ocupación, el someter a todos los pueblos originarios del Pacífico? 27 años. En 27 años, pongan cuidado en esto, asesinaron a casi 1 millón. Era 1 millón la población, y según dicen, por ejemplo, lo dice el geógrafo J.B. Radel, dice: en un estudio sobre la población aborigen de Nicaragua, se estimó en 1 millón la cifra que tenía el país al comenzar la conquista, y se redujo a 10.000 en los siguientes 60 años. Imagínate aquí lo que pasó. Solo voy a pensar en eso, pues. Bueno, no todos murieron pasados por la arma, ¿verdad? Hubo centenares de miles que murieron por las enfermedades que ellos trajeron. Los cuerpos de nuestros pueblos originarios no tenían las defensas desarrolladas frente a la viruela, al sarampión, a la varicela y todas esas enfermedades que trajeron ellos. Y pues esas epidemias diezmaron a la población indígena. Y la otra parte se la pasaron por las armas, ¿verdad? Lo peorcito que aquí pasó fue Pedraria Dávila y Rodrigo de Contreras, los dos mayores criminales, ¿verdad? Entonces, dice el historiador Antonio Esgueva, en un artículo publicado en la revista Encuentro, en la número 20, dice: no se da en Nicaragua el fenómeno de considerar a los españoles como seres superiores o teotes. Oviedo nos presenta a Diriangén diciendo que los españoles no eran más valientes que él. Clase de dignidad de hombre, ¿no? El honor. No son más valientes que yo, y Diriangén lo demostró además. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? La resistencia indígena, la que inicia Diriangén, y después se le suma el cacique de Nicaragua. Pero los dos, y después los suteaba, por supuesto, en el Aborío y demás. No fue un paseo los españoles, por eso es que diezman a la población, porque no fue un paseo.
El 2 de octubre de 1528, Pedro Arias Dávila es nombrado por gobernador de Nicaragua. Él manda un informe alguna vez a su majestad. Todavía siguen hablando ese lenguaje en España. Su majestad, avión. Y en ese informe dice Pedro Arias Dávila: en algunos lugares cercanos a las ciudades de León y Granada hay cierta gobernación de caciques que se llaman chorotegas, que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos, y que además de no querer servir a los cristianos, se han alzado y muerto muchos cristianos, y enviándoles a desafiar a ciertos requerimientos no han querido cumplir. Rebelde los chorotegas, su naturaleza es rebelde. No se sometieron, los tuvieron que matar. Esa es la historia de los pueblos originarios de Nicaragua. Y sigo. Hay dos tesis, ¿verdad? Las que nos inventaron y nos enseñaron en las escuelas, a mi generación, hasta mi generación, ahí hasta el 79, y es que aquí había habido una suerte de encuentro. Le llaman el sincretismo y no sé qué, la fusión de las culturas, el mestizaje. Y nos enseñaron a que el 12 de octubre era el día de la madre patria. ¿Te acordás de eso? Era feriado, porque había que rendirle culto a la madre patria. Ni a madrastra llega, hermano. Y hay muchas madrastras que son mejores que ellos. Pero bueno, entonces esa es la primera tesis, ¿verdad? Y la segunda tesis es la tesis de la resistencia. Hay un libro, se lo recomiendo, aunque el autor me caiga mal, pero no importa, no lo voy a mencionar al autor, pero sí el libro, porque el libro es muy bueno. En ese libro colaboró una extraordinaria compañera como es Angelita Morales Avilés, entre otros compañeros. Pues ese libro se llama Raíces Indígenas de la Lucha Anticolonialista de Nicaragua. Se lo recomiendo, es muy bueno. Entonces ahí se afirma lo siguiente, ¿verdad? La historia en Nicaragua empieza con una encarnizada lucha del indio contra el colonialista español, mantenida luego durante los 3 siglos que duró la dominación peninsular antes del 1821. Y recuerden, el Caribe nunca lo pudieron someter, los misquitos los vencieron en todos los escenarios. Intento que hacían los españoles, intento que lo frenaban los misquitos. No se les olvide. Ahora hablemos un poquito de Diriangén y de Nicaragua, de cómo fue esto. De acuerdo a la percepción, por ejemplo, que tienen en el ejército de Nicaragua, los historiadores militares en el ejército de Nicaragua, Diriangén y Nicaragua se constituyeron en las primeras acciones combativas organizadas y desarrolladas en la historia de Nicaragua contra un invasor extranjero, y tienen una gran importancia porque no solo expresan el espíritu guerrero del indígena y su decisión de no aceptar el sometimiento ante el conquistador, sino que a partir de esos ataques la concepción militar del indígena cambió radicalmente. Ya vamos a ver por qué. Esto es sumamente importante. Las acciones rebeldes, de rebelión de Diriangén y Nicaragua marcan la historia del país. Señalan el rumbo de rebeldía frente a cualquier opresión extranjera y además cambian la táctica militar, la estrategia militar, porque hay una inferioridad de fuerza y entonces hay que cambiar la manera como se combate. Sandino heredó eso. El Frente Sandinista heredó a Sandino y es continuador de Diriangén, de Nicaragua, de Adiac, de tantos otros caciques, ¿verdad? Entonces empecemos con Diriangén. 1523. Diriangén se levanta. 4.000 guerreros chorotegas, hermano, de toda la meseta de los pueblos que la conocemos ahora, pero que en realidad, ¿cómo es que se llamaba? Aquí por ahí tengo el nombre de cómo se le denominaba, ¿verdad? Que no es la meseta de los pueblos. Manguesa.
Se le llamaba Manguesa, la región de Manguesa, Reino Chorotega. Entonces, Diriangén agarra a sus 4.000 soldados. No tienen fusiles, no tienen armas de fuego. Lo que tienen son obsidiana, piedra, flecha. Que para la época, en el desarrollo de las culturas nuestras, eran grandes armas. Pero frente a lo que traían los españoles, que hasta arcabuces traían, ¿qué vas a hacer? Entonces, eran superiores en número los indígenas, porque era la única manera de poder enfrentar el poderío de la arma de los invasores. Y así logran hacer recular a Gil González y se va. Se va para Nicoya y después rumbo a Panamá. Se va a reorganizar, a buscar gente, a dejar el oro que ya se habían robado y habían saqueado parte del país. Hasta llegar más o menos a poco más arriba del lago Solotlán, ya habían saqueado, matando gente, obviamente, ¿verdad? Entonces, Diriangén se les enfrenta con los 4.000 de las tribus Dirián y Nagrandano, ¿verdad? Ellos llevan macanas de piedras, lanzas y flechas con puntas de obsidiana. Las afilaban. Eso es lo que llevan. Los españoles logran detener el ataque con sus armas. 4 horas de combate. Pero después deciden irse. Y en el camino los agarra Nicaragua. Les vamos a contar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, según la tradición oral, el lugar exacto de la batalla de Diriangén es la Quebrada del Perro, que hoy en día es una calle pavimentada en la ciudad de Diriamba. La ciudad de Diriamba, como te digo, fundada en la región, la Manguesa. La Diriamba como ciudad no existía. Ahí se asientan los españoles después de esa batalla. Y ahí hay un tipo que la describe, que se llama un cura, que se llama Agustín Morel de Santa Cruz, obispo itinerante en el siglo XVIII. Dice, describe a Diriamba como un pueblo de 20 casitas pajizas, cultivan el maíz y el algodón ahí se sembraba, el que tiñen de diversos colores. El poeta Carlos Alemán Ocampo, que ahora vive en Bilwin, nacido en Diriamba, cuenta que la villa de Diriamba desde un principio estuvo ubicada en la meseta de los pueblos, que se le conocía como Manguesa, o sea, tierra de los mangues o chorotegas. Diriangén tardó 6 años en esa resistencia. 6 años se voló. Muchos en esa batalla los secuestraban los españoles, y cuando hubo crisis en el Perú de mano de obra, los montaban a los barcos y los mandaban al Perú, porque ahí en el Perú y después Bolivia el oro estaba ahí cerquita, pues, y todos andaban con Pizarro y toda esa gente andaba con la avaricia del oro. Mándame gente. Secuestraban a los indígenas nicaragüenses y se los llevaban al Perú en barco. Igualito como se hizo con el secuestro de todos los negros en África, igual. Aquí se hizo con los indígenas y los mandaron al Perú. Ahí por eso, otro día te cuento, sí, por eso hay tanta vínculo histórico con el Perú. Empieza aquí, con ese secuestro, ¿verdad? Entonces, voy a leer ahora, no voy a contar porque ya me estoy comiendo el tiempo, pero vamos a seguir. El ataque de Diriangén demostró, en principio, la decisión de no aceptar la imposición de una cultura y religión extraña, sumado al valor de enfrentarse a un enemigo desconocido, dotado de un animal desconocido, el caballo, y de armas de fuego, como dice Carlos Samayoa, un historiador guatemalteco, que por arte de magia daban muerte a distancia, en la luz o en la sombra, con fragores y velocidades que solo podían compararse con la del mismo rayo. Por lo que la derrota militar de los indígenas fue en realidad producto de la superioridad del armamento, de la preparación militar de los españoles, de su mejor organización y de la táctica de guerra que emplearon. En el combate, el aspecto psicológico jugó un papel importante en favor y en contra de los indígenas.
el indígena le tenía pavor al ruido de aquellas explosiones de pólvora, ¿no? Que jamás habían oído, y el ruidaje que hacía, ¿no? Esto es importante, o sea, eso a veces los podía paralizar, pues. Pero además que los mataban a distancia, una cosa nunca vista, como dice el historiador este guatemalteco, con la velocidad del rayo, hermano, ¡pum!, te mataban. Entonces aquello era desconocido, pero aún así sacan fuerzas de esa debilidad y ese terror en el que están, y ven a aquel hombre montado a caballo, además hediondo, con el tufo que iba a kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, es importante también recordar, bueno, después de eso, entonces, ¿qué usaban los indios? El grito y el pintarrayarse. Eso era para amedrentar al enemigo, porque ellos habían percibido que los españoles se asustaban cuando los veían pintados, entonces todos pintados y pegaban gritos, alaridos, mano, en el combate, para dar más imagen de que eran más de los que realmente eran, que ya eran bastantes. Entonces eso era para amedrentar a los españoles. Ellos estaban amedrentados por el poder de fuego y por aquellos caballos, por aquel tufo, pero también tenían que usar una cuestión psicológica. Entonces en la agrupación usaban los gritos y además se pintaban para amedrentar. Los tambores ahí, etcétera, todo lo que ya conocemos. Iban cantando algunos de ellos. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cuáles eran las armas de los españoles? La lanza de asta larga, la lanza de hierro agudo, templado en uno de sus extremos. Te enterraban eso, hermano. La espada de doble filo, la que usaban en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Cuándo iban a aguantar los pobres indios? Esa la utilizaban sobre todo para decapitar. La ballesta, que estaba diseñada para lanzar flechas a mucha distancia, a 50 metros de distancia. Pero también tenían armas de fuego, tenían arcabuces, escopetas, espingarda, que era como una especie de cañón de artillería liviana. ¿Ya? Entonces, y el caballo fue definitivo, hermano. Imagínate vos. Entonces el otro con flechitas y todos estos cabrones con todas esas armas, como ahora, qué sé yo, pues llegan esos buques de guerra contra las lanchitas de nosotros, ahí en el mar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que utilizar la inteligencia y otras tácticas, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los indios después de las primeras batallas, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? El cacique de Nicaragua, al conocer del ataque de Diriangén a Gil González y el retorno de Gil González por las tierras que él dominaba en la planicie de Riva, en la llanura de Riva, entonces decidió atacar a los españoles. Los españoles, al recibir el ataque indígena, movilizan rápidamente su caballería, porque Gil González había decidido agrupar con una compacta, no ponerla dispersa como solían ir, sino ir todos juntitos para tener mejores posibilidades de resistir el ataque de los indios. Entonces logra movilizar la caballería, sus armas de fuego, hacen una defensa circular y eso les permite resistir, neutralizar la ofensiva de los indígenas, y después vino el combate cuerpo a cuerpo y ahí fue terrible, pues. Ahí los españoles hicieron lo que quisieron con sus espadas, sus lanzas, todo eso. Cabezas rodaron por montones, hermano. Y además los españoles venían con una coraza de hierro. ¿Te acordás? Como escudo que tenían. ¿Cuándo? Y el escudo que usaban ahí para protegerse, una superioridad abrumadora. Y aquellos con armas de piedra y de madera, ¿qué vas a hacer? Y más con su ropa ligerita. Esto era el trópico, hermano, no era el frío de ella. Entonces andaban con sus taparrabos. ¿Qué vas a hacer? Vente eso. Pero aún así, hermanos, es todo lo que resistieron. Dirían, en 6 años resistió. Hasta los 6 años lo mataron los españoles. Imagínate vos, en esas desventajas. La resistencia había tomado la forma de una ofensiva generalizada contra el opresor. Y por eso es que Pedrarias decide hundir en el horror a la población de Nicaragua. Le dice Pedrarias
en una cédula que le manda de informe el 2 de octubre de 1528. En algunos lugares cercanos a las ciudades de León y Granada, es que esto ya lo leí, ¿verdad? Hay cierta gobernación de caciques que se llaman chorotegas que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos. Por eso es. Entonces implanta el terror. Y empieza. Hubo una rebelión de 18 caciques, que es la famosa que hay ¿cómo te dijera yo? Una estatua ahí en las ruinas de León Viejo. A ese cacique. Porque fue una rebelión de 18 caciques, los capturó a todos y después los echó a los perros, porque habían unos perros bravos, entonces los echó a los perros los despedazaron vivos a los 18. O sea, lo que hizo fue implantar el terror, porque eran tan rebeldes, no los podían dominar, no querían subordinarse, entonces decidió por el terror, y en el terror se pasó llevando a casi 1 millón. El terror más las enfermedades. Eso fue lo que hicieron los españoles aquí. Y vamos a seguirles contando. Les vamos a contar de la huelga de los úteros y otras cosillas por ahí. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.